¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre que el Consejo de la Prensa Peruana ha rechazado el protocolo de seguridad para la labor periodística, la cobertura en realidad en las protestas, porque no garantiza la independencia periodística. ¿A qué se refiere? Bueno, para esto se han realizado, junto con el Ministerio del Interior, reuniones previas y parece que no han recogido aquellos detalles o solicitudes del Consejo de la Prensa Peruana, y es por eso que están protestando hoy. Sobre este tema vamos a conversar con Rodrigo Salazar, director del Consejo de la Prensa Peruana, a quien le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué considera el Consejo de la Prensa Peruana que no se garantiza la independencia periodística en las coberturas de las protestas? Como hemos establecido el día de hoy en un comunicado público, creemos que el actual protocolo, como está, o el borrador de protocolo, el proyecto de protocolo, eh, promovido por el Ministerio del Interior, no garantiza la labor periodística ejercida durante protestas ciudadanas. Es decir, lo que establece este proyecto, más bien, es una relación de arriba hacia abajo en la relación del Estado y en particular de la policía con la prensa, cuando más bien un protocolo de este tipo debería generar obligaciones y deberes a la Policía Nacional para el tratamiento de periodistas durante protestas. Algo importante que sí quisiera destacar, que se ha estado mencionando en medios de comunicación y que no es del todo cierto. No hay, por lo menos desde nuestra perspectiva, un intento de limitar o de amordazar a la prensa por parte del Ministerio del Interior. Y lo explico de esta manera. Este inicial protocolo, digo inicial, fue una iniciativa del Consejo de la Prensa Peruana, preocupados nosotros por la cantidad de agresiones que se daban contra periodistas durante las manifestaciones, tanto por manifestantes y vándalos como por la Policía Nacional. Preocupados por esto dijimos, bueno, hay que trabajar un protocolo. Conversamos con funcionarios del Estado para crear un grupo de trabajo, sumamos estas organizaciones, pero en el camino nos fuimos dando cuenta que no había voluntad o voluntad suficiente para incluir algunas de nuestras propuestas que considerábamos técnicas de nivel internacional y muy relevantes para la cobertura periodística. Entonces, no es cierto que hay un intento de mordaza, un intento de limitar el trabajo de periodistas, porque la voluntad inicial vino de nosotros. Lo que ha pasado, como expliqué hace unos instantes, es que no hay voluntad para incluir algunas cosas que son muy, muy relevantes. Entre ellas, por ejemplo, reconocer que hay agentes del orden que son agresores de periodistas. De hecho, las estadísticas demuestran que entre diciembre y febrero la mayor cantidad de agresiones contra periodistas ha venido por agentes de la Policía Nacional y no por manifestantes. Por supuesto, también una buena cantidad de manifestantes, pero la mayoría proviene de la Policía Nacional. Y eso es algo que el propio Ministerio del Interior no ha querido reconocer. Por otro lado, otra cosa que no se ha querido reconocer por parte del Ministerio del Interior es, digamos, implementar, es una investigación a policías que agreden periodistas y que haya un seguimiento virtual, público y transparente para que podamos ver cómo vienen las investigaciones contra policías agresores. Eso no ha sido tomado en cuenta, además de unos 10 o 12 puntos más, lo cual motivó que nosotros nos retiráramos de este grupo de trabajo, ¿no? Y debo decir además que el protocolo como está ahora no refleja nuestra posición eh, del Consejo de la Prensa Peruana. Hay un acápite dentro del comunicado que dice: no se establecen principios y deberes de las instituciones del Estado, principio de protesta, protección a periodistas, garantías a la libertad de expresión, derecho de la prensa a registrar operativos policiales, rendición de cuentas, identificación policial. ¿A qué se refieren? Nosotros creemos, y no solamente nosotros, también otras organizaciones y otras, digamos, ONGs y otros grupos de trabajo, creemos que se debe reconocer dentro de un protocolo de este tipo que la protesta es un derecho y que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que sucede en protestas a través de la prensa. Es decir, debe haber una rendición de cuentas de parte de la policía, establecer jerarquías de vocería de la policía hacia la prensa para dar información. Y por supuesto, debe haber garantías para que la prensa pueda cubrir operativos policiales.
porque si no sucede lo que sucede en muchas dictaduras, es decir, desastres creados por el Estado, asesinatos y demás contra ciudadanos que no han sido cubiertos por periodistas. Entonces se crea pues un desierto desinformativo, se crean situaciones en las cuales no podemos conocer la verdad. Creemos que un protocolo, como lo tienen otros países de la región, debe considerar este tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, como mencionaba, rendición de cuentas, derecho a la protesta, derecho a la prensa, a registrar operativos policiales, identificación policial y sobre todo, prohibición a policías de hacer detenciones arbitrarias, de destruir o alterar material periodístico, confiscar herramientas periodísticas, retener periodistas. La periodista Patricia Condori de Puno fue detenida arbitrariamente por la policía y llevada a la DIRCOTE como si fuera una terrorista, a pesar de haberse identificado como periodista. Estas cosas no pueden suceder y la única manera de evitarlo es que la policía reconozca que hay un trabajo por hacer. Eh, Mientras nosotros conversábamos con el Ministerio del Interior y con otras instancias del Estado para establecer este protocolo, finales de enero, comienzos de febrero, se continuaban dando agresiones por parte de la policía y de manifestantes contra periodistas. Entonces, mientras se trabajaba un protocolo de seguridad, se seguía alterando el trabajo de la prensa y consideramos pues que no era un procedimiento correcto continuar en este grupo. Hay otro también que podría sonar medio polémico porque dice por aquí, a ver si estoy en el acápite correcto, que el protocolo solamente beneficiaría a los periodistas que tienen colegiatura, discriminando así a quienes no la tienen y que son cientos a nivel nacional, miles. Así es. Bueno, esto es un punto que todavía requiere discusión, porque por lo pronto yo no estoy 100% seguro que este protocolo se refiera exclusivamente a periodistas colegiados. Si fuera así, sería un sinsentido, porque la gran mayoría de periodistas en este país no están colegiados. Yo no estoy colegiado y gran parte de los periodistas que cubren protestas, y sobre todo de regiones del país, primero no están colegiados y en segundo lugar son independientes. Entonces, un periodista independiente, un medio independiente que cubra por redes sociales, ¿no tiene derecho a cubrir, está protegido? Esa es la gran pregunta. Para precisar, Rodrigo, ¿cuántas veces ustedes se reunieron con el Ministerio del Interior para asegurar que sean escuchados en estas precisiones? Nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, dos reuniones virtuales a través de Zoom, donde participó por lo menos en una de ellas el ministro del Interior, Vicente Romero, y acudimos a una reunión presencial en el Ministerio del Interior el día 1 de febrero. En esta reunión presencial manifestamos nuestras preocupaciones, nuestras recomendaciones, pero en siguiente borrador enviado y durante los próximos días nos dimos cuenta que no había una voluntad de incluir una horizontalidad en el trato entre policías y periodistas, sino que más bien había un intento, no sé si un intento, pero sí había por lo menos un reflejo en el documento de dirigir las actividades periodísticas. Y yo no creería que es por un intento de manejar a la prensa, de amordazarla, eh, sino más bien de desconocimiento de cuál es el trabajo de la prensa. Por eso establecimos y propusimos establecer talleres y capacitaciones de periodistas, el Consejo de la Prensa u otros organismos, a la policía sobre el rol de periodistas durante protestas, en la democracia y para la vida informativa del país. Pero eso no fue recogido. En medio de esta coyuntura, quienes hacen cobertura en protestas, siempre los periodistas buscan protección cuando las manifestaciones son violentas. Y siempre buscan protección en la policía porque es la única autoridad que tiene en ese momento alcance. Y muchas veces buscando esa protección es cuando se le confunde al periodista, se le agrede, se le detiene, incluso se le decomisa sus herramientas de trabajo. Ojo con lo que está sucediendo. Esperemos que haya un pronunciamiento del Ministerio del Interior en ese sentido, porque sí, habría una cierta limitación en hacer alguna cobertura de este tipo.
Finalmente, tu reflexión, Rodrigo. Mi reflexión es que como periodistas necesitamos y es útil tener un protocolo de seguridad, pero de manera técnica, con criterios técnicos y de estándares internacionales. No se puede producir un protocolo de nuestras cabezas al papel. Tenemos que ver casos de otros países. El caso colombiano, por ejemplo, es muy interesante. Tiene buenos aportes que podríamos recoger en el Perú. Eh, pero insisto en esto, yo no he visto desde ninguna de las instancias con las que hemos trabajado un intento de amordazar. Como decía al comienzo, esto fue una idea original del Consejo de la Prensa, que el Estado recogió, pero que en el camino se torció, lamentablemente por falta de ciertas voluntades de repente. Eh, pero creo que por ese mismo motivo es que este proyecto, perdón, de protocolo debería ser archivado y trabajarse uno nuevo de manera mucho más amplia y reconociendo que también es la policía o algunos agentes del orden agresores de periodistas y traer la mayor cantidad de voces posibles del Perú y del extranjero y periodistas de regiones para crear un documento cada vez más rico. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros en Perú 21 TV analizando esta situación. Muy amable. Encantado, buenas tardes. Buenas tardes. Era entonces Rodrigo Salazar, él es el director del Consejo de la Prensa Peruana, que estaba hablando sobre el archivamiento, como ustedes han escuchado, de este protocolo de seguridad para trabajar en uno mucho más amplio y que recoja verdaderamente todas las inquietudes de los periodistas al momento de hacer una cobertura en una protesta. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.